Seguramente cuando escuchen el título del tema de hoy, muchos podrán completarlo. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Excelente. Ese será el tema que presentará hoy Eli Ángel para nosotros. La letra del alfabeto hebreo que corresponde para hoy es Nun. Y ahora les invito a disfrutar una hermosa alabanza de parte de Daniel, titulada Cara a Cara. Solamente una palabra, si es que aún me queda voz, y si logro articularla en tu presencia, no me importa en qué lugar de la mesa me haga sentar, o el color de mi corona, si la llego a ganar. Solo déjame mirarte cara a cara, aunque caiga derretido en tu mirada, derrotado y desde el suelo, tembloroso y sin aliento, aún te seguiré mirando, mi maestro. Cuando caiga ante tus plantas de rodillas, déjame llorar pegado a tus heridas, y que pase mucho tiempo y que nadie me lo impida, que he esperado este momento toda mi vida. Gloria a Dios por sus bendiciones. A lo largo de todo este tiempo hemos estado aprendiendo en relación al Salmo 119 y hoy llegamos al Salmo 119-105, que es el primer versículo de la letra Nun, que es la letra que vamos a estudiar hoy. Vamos a pedir la presencia de Dios para que lo que sea que estudiemos pueda ser de enriquecimiento espiritual. Oremos. Gracias, Señor, porque estamos acá, listos para ser bendecidos por tu palabra. Ayúdanos, ilumínanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Comenzamos con el Salmo 119-105 y dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahora, todos nosotros sabemos que las lámparas alumbran y que eso es lo que nos ayuda a avanzar en el camino de la vida. Pero si nos ponemos a pensar un poquitito más en relación a qué hacía referencia el salmista cuando decía lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, vamos a entender desde el punto de vista cultural, desde el contexto, que en aquella época ellos no tenían linternas, no tenían focos, simplemente tenían lámparas que eran así más o menos pequeñitas, que tenían aceite dentro y tenían como un mechón en una parte. A eso se les echaba aceite. Nosotros sabemos la parábola de las 10 vírgenes porque ellas tenían sus lamparitas, pero no tenían el aceite extra, porque realmente no era mucho el aceite que se mantenía allí. Ahora, esas lamparitas servían para iluminar literalmente el camino que estaba a los pies. Por eso dice, lámpara es a mis pies tu palabra, porque no era un foco que con esa lamparita tú estabas alumbrando todo el panorama para saber más o menos por dónde ibas caminando, por dónde no. Así que literalmente la lámpara te está alumbrando mientras vas avanzando. No es una antorcha. La Biblia no dice antorcha es a mis pies tu palabra, o tu palabra es una antorcha que ilumina todo. Aunque sí se podría comparar como una luz que ilumina el mundo. Pero bíblicamente, cuando nos centramos en este versículo particularmente, nos damos cuenta que es una luz que cada uno de nosotros tiene que sostener para poder guiar nuestros pasos. Y dice, y lumbrera a mi camino. Ahora, cada uno de nosotros tiene un camino diferente. No es que Dios
nos hizo a todos para que viviéramos las mismas experiencias. Sin embargo, todos tenemos una misma meta. Hay un dicho que dice: todos los caminos conducen a Roma, porque en aquella época, en el Nuevo Testamento, el Imperio Romano hacía tantos caminos y todos llegaban a Roma, que se hizo un dicho popular. Pero en la vida espiritual, cuando tú tienes la lámpara con aceite, que es el Espíritu Santo, muy fácilmente podemos saber en qué dirección avanzar para llegar a la patria celestial, a la vida eterna, que es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Así que cuando leemos: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, sabremos que se trata de un sendero que esté iluminado por la palabra de Dios. Así que la palabra de Dios, una vez que te muestra para dónde tienes que ir, no te fuerza a ir por ese camino. Pero obviamente, si somos seres racionales, cuando veamos que tal vez el camino que estamos siguiendo no es el correcto, vamos a cambiar. Y si estamos en lo correcto, nos vamos a mantener allí. Proverbios 6, el capítulo 6 de Proverbios, el versículo 23, nos habla de una definición en relación a qué es lo que es la lámpara y el camino. Proverbios 6, 23 dice lo siguiente: porque el mandamiento es lámpara, la enseñanza es luz, y camino de vida son las reprensiones que te instruyen. Así que el camino de vida, de acuerdo a este texto, son las reprensiones que nos instruyen, y el mandamiento y la enseñanza son lámpara y luz. Si nosotros tenemos el mandamiento, si lo seguimos, si nos dejamos instruir y reprender cuando estamos haciendo las cosas mal, reprender por la palabra de Dios, y aceptamos la enseñanza, esa luz que nos da su palabra, nosotros vamos a estar bien encaminados en relación a los principios que Dios ha establecido. Pero si no, tristemente, a pesar de que vemos que hay un hueco, parece que aún a sabiendas del hueco queremos caernos en ese hueco. Y es algo ilógico, porque si nosotros vamos en un camino normal y vamos manejando y vemos que el auto nos señala que de un lado con las luces nos muestra un tremendo hueco y del otro lado es el camino correcto, obviamente para mantener nuestras vidas a salvo nosotros seguiríamos por el camino correcto. Pero en el mundo espiritual parece que nosotros somos un poco incongruentes, porque sabemos cuál es el camino correcto, pero siempre elegimos el camino equivocado que lleva a la muerte eterna. No siempre, pero muchas de las veces lo hacemos. Así que reflexionemos en esto, porque la palabra de Dios, los mandamientos, son la forma como Dios puede ayudarnos a guiarnos en el camino que lleva hacia la vida eterna que Él lo planificó. Sigue diciendo: juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Juré y ratifiqué. Ahora, él está jurando, el salmista está jurando que va a guardar los justos juicios de Dios. Hay un caso bien particular de este ejemplo en una historia, que es la del profeta, el profeta del mayordomo Nehemías, que se encuentra en Nehemías capítulo 10, versículo 28 al 30, que dice: el resto, están en un proceso de reforma espiritual. El pueblo de Dios está volviendo de Babilonia, tienen arraigadas muchas ideas paganas, están casados con mujeres paganas, no están guardando el sábado, no están dando los diezmos ni las ofrendas a los que trabajan en el templo. Ciertas cosas están pasando, y en medio de eso, Nehemías, junto con todos los líderes del pueblo, y los levitas firmaron un compromiso para presentárselo delante de Dios. Y dice desde el versículo 28: el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de la tierra para cumplir con la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todos los que tenían comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos y sus príncipes para declarar y jurar que andarían en la ley de Dios. ¿Viste? Aquí dice declarar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Dios, y que no darían nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Así que ya también se compromete en el versículo 31 a que si los pueblos de la tierra vinieran a vender mercaderías y comestibles en sábado, nada tomaríamos de ellos en ese día ni en otro día santificado, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y perdonaríamos todas las deudas. Se impusieron esa obligación y se comprometieron
no solamente dijeron vamos a hacerlo, sino que lo juraron públicamente, lo declararon públicamente. Así que lo que está diciendo acá el salmista, juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios, es bien importante. Es bien importante porque nos ayuda a tener una decisión, convencernos a nosotros mismos de que nuestra decisión es una decisión correcta y firme. Ahora, la Biblia también presenta un principio que dice que es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Y más cuando se trata de Dios. Yo no sé cuántas veces tú en tu vida personal has dicho, ya Señor, voy a comenzar a aprovechar mi tiempo. Ya Señor, voy a dejar de estar haciendo esto que me está dañando. Ya Señor. Y después vuelves a caer. Esas promesas que nosotros les hacemos a las personas son muy valiosas, pero cuando las hacemos a Dios son de un indescriptible valor porque Dios cumple las promesas y espera que nosotros también cumplamos su promesa. Así que yo lo veo de la siguiente manera. Si nosotros hacemos algo o prometemos algo o juramos algo que vamos a lograr, yo creo que la única forma de que logremos eso es que nosotros estemos practicando para lograrlo. ¿Y a qué me refiero con eso? Por ejemplo, naturalmente el hombre no está adaptado a un mundo sin pecado. El hombre está acostumbrado al pecado en todas las formas. Y cuando un hombre dice, ya no voy a pecar más, todos se le quedan viendo así como, seguro que no vas a pecar más. ¿Por qué? Porque se sabe que naturalmente es difícil, es imposible no pecar. Pero con Dios todo es posible. No se trata de una vida perfecta, sin maldad y sin pecado que vivió Cristo. Pero con Dios se puede lograr superar muchos pecados. Entonces, en ese sentido, la práctica es comenzar a practicar desde antes, luchar contra el pecado, luchar y constantemente ir avanzando en el proceso de santificación. Por eso, cuando se habla de prometer o jurar, nosotros tenemos que tener en cuenta qué es lo que estamos prometiendo o jurando. Yo puedo decir hoy en día, voy a correr el kilómetro el maratón de 42 kilómetros y lo voy a hacer en 1 hora. Bueno, yo creo que ni siquiera el más rápido del mundo lo ha hecho en 1 hora. Pero más allá de eso, imagínense que no digo 1 hora, digo 2 horas, así como casi el récord mundial. Aún así, si yo comienzo a salgo de acá y me voy corriendo para allá y comienzo tras. Tal vez llevo 1 kilómetro, 2 kilómetros, 3 kilómetros y ya mi mente me comienza a jugar malas pasadas y decir, mentira, no voy a llegar, qué sé yo. 4 kilómetros ya estoy exhausto, que no puedo más. 5 kilómetros digo, ya está. No lo voy a lograr, no estoy en condiciones, ya estoy muerto, mi corazón está aceleradísimo, mis músculos no pueden más. ¿Por qué? Porque no he practicado. Entonces, cuando nosotros hacemos promesas, tenemos que tener la seguridad de que realmente estas promesas las podemos cumplir, porque si no las podemos cumplir es un peligro. Así que el salmista estaba jurando y ratificando que guardaría los justos juicios de Dios. Después dice, afligido estoy en gran manera, vivifícame Jehová conforme a tu palabra. Y esto es bien interesante, porque a veces cuando estamos en una aflicción terrible, o cuando estamos en una alegría muy terrible, decimos cosas de las cuales después nos arrepentimos. Por ejemplo, cuando estamos en una alegría muy buena, así como Ananías y Zafira, ellos dijeron, vamos a dar todo lo que resulte de la venta de nuestras posesiones para la casa de Dios, qué sé yo. Pero después se les pasó la emoción y se dieron cuenta que era bastante plata que iban a dar. Entonces llegaron y entonces quisieron engañar al Espíritu Santo. Ese tipo de decisiones tomadas bajo la influencia del éxtasis emocional son decisiones peligrosas. De la misma manera, del otro lado, estamos pasando por una crisis terrible y decimos, Señor, te prometo que si tú me sanas, yo te voy a dedicar mi vida a ti o lo que sea. Y cuando llega el momento, Dios obra, Dios hace la sanidad y después comienza nuestra lucha. Comenzamos nosotros a decir, ay Señor, pero yo no me refería a eso, estoy mal, lo que sé yo. Y ahí comenzamos a fallar. Entonces, el salmista en este caso estaba afligido, estaba pasando por una crisis muy difícil y él reconoce que el único que le puede dar vida es Cristo Jesús. Dice, vivifícame Jehová conforme a tu palabra.
porque Dios entiende nuestra humanidad, Dios entiende nuestras debilidades, Dios entiende que a veces nosotros prometemos cosas que no podemos cumplir, pero lo más lindo de Dios no es solamente que Él entiende, sino que Él también nos ayuda y Él nos vivifica. Versículo 108. Te ruego, Jehová, 108. Te ruego, Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca. Ahora, ¿qué es lo que es agradable a Jehová? Nosotros le rogamos a Dios que sean agradables nuestros sacrificios voluntarios, pero ¿cómo podemos hacer que algo sea agradable a Jehová? Simplemente si estamos en obediencia a lo que Jehová pide. Si Jehová me pide manzanas y yo le traigo peras, obviamente no van a ser agradables las peras que yo le traiga. Nosotros tenemos el ejemplo de Caín y Abel. Aunque a Caín le trajo lo mejor de las frutas del campo y de toda la producción del campo, no era lo que Dios le estaba pidiendo. Por lo tanto, lo agradable a Jehová, a Dios le agrada la obediencia más que nuestras propias obras, por más excelentes que puedan parecer. A Dios le agradan es más bien la obediencia. Así que si nosotros vemos, por ejemplo, si vamos al último libro de la Biblia, Apocalipsis, vamos a leer que en Apocalipsis, el capítulo 8, Apocalipsis 8, versículo 4, dice lo siguiente: el humo del incienso con las oraciones de los santos subió de mano del ángel a la presencia de Dios. Así que el humo del incienso, el incienso era preparado o presentado en el santuario, en el altar del incienso, y era un aroma que era agradable ante la presencia de Dios. Y eso tiene un simbolismo. Si leemos también Apocalipsis 5, 8, dice: cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Así que este incienso, este olor grato delante de Dios, son las oraciones que nosotros le presentamos delante de Dios. Por eso cuando dice acá, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca, es esas oraciones que nosotros le hacemos a Dios, esas plegarias que nosotros le hacemos, todo lo que dedicamos a Dios con todo nuestro corazón, conforme a lo que está en su palabra, es agradable delante de la presencia de Dios. ¿Estás dispuesto tú a buscar a Dios y a sentir que le estás entregando tu vida? ¿O es simplemente un mero formalismo, un vivir cotidiano de la verdad bíblica, pero en realidad nos estamos engañando a nosotros mismos? Versículo 109. Mi vida está de continuo en peligro, pero no me he olvidado de tu ley. Mi vida está de continuo en peligro, pero no me he olvidado de tu ley. ¿Cómo puede ser eso? Que mientras estoy en peligro, en dificultad, yo estoy pensando en la ley de Dios. ¿Cómo puede acontecer esto? Yo siempre me hice la pregunta también. Una de las respuestas que yo pude dar, porque siempre se repite la misma idea en diferentes palabras a lo largo de todo el Salmo, es que tal vez el salmista estaba tan preocupado por su salvación, por su vida eterna, que no le importaba lo que pasaba en esta vida temporal, o le importaba muy poco lo que pasaba en la vida temporal. Es que si tú te pones a comparar, la vida eterna es perfecta, única, eterna, bondadosa, Dios va a estar allí con nosotros, amor perfecto. Y esta vida temporal que tiene sufrimiento, dolor, pandemia, muerte, entre otros. ¿Cuál es la vida que tú quieres más? Así que si te vienen a atacar esto, tú tienes que aferrarte a esta. Porque sabes que esta es la única salvación, esto es lo único que te va a mantener bien, aún a pesar de las situaciones adversas de la vida. Así que cuando pensemos en peligros, situaciones difíciles, sí podemos angustiarnos, podemos preocuparnos, pero debemos recordar que siempre lo más importante es la vida eterna que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros, y por eso es importante que no nos olvidemos de la ley de Dios. El siguiente versículo tiene más o menos la misma idea. Dice: me pusieron lazos los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Así que este deseo voluntario de mantenerse en los mandamientos de Dios no es solamente algo que Dios me pide y que yo lo tengo que hacer para ser salvo. Es algo que yo necesito hacer, es algo que yo quiero hacer. Y por eso, a pesar de todas las situaciones difíciles que pasa el ser humano, Dios nos ayuda a fortalecernos. Yo lo veo de la siguiente manera. Cuando
estamos pasando por un lazo, por una trampa del enemigo, hay dos formas o dos razones por las cuales Satanás nos envía esa trampa. La primera es para desviarnos, porque la trampa, si no somos fuertes suficientes para enfrentarla, obviamente nos vamos a desviar de ella. Pero la otra es para que caigamos en la trampa porque nos mantenemos en los caminos de Dios. ¿Y cómo es eso? Bueno, te lo voy a explicar en la vida de Jesús. En Jesús, en un momento dado, cuando llegó las tentaciones fueron para que Él obtuviera inclusive toda la tierra, si Él tanto quería la humanidad, solamente tenía que postrarse y adorar a Satanás. Obviamente ese era un desvío del plan original, eso era una trampa que tenía Satanás. Entonces Jesús no cayó, entonces Satanás dijo, ok, tú te vas a mantener en este camino, entonces te va a poner la trampa en el camino en que tú estás. Y Jesús fue y pasó por toda la trampa por mantenerse fiel a Dios, y los fariseos, los romanos y terminó, todos lo enjuiciaron, lo castigaron y terminó finalmente en la crucifixión. Así que si Satanás no te hace desviar del camino, te va a poner la trampa en el camino del bien para que tú sufras allí. Y es algo que hay que entender. Jesús lo pasó y nosotros también lo vamos a pasar. Yo creo que históricamente la iglesia cristiana ha sufrido persecución más cuando están buscando un cristianismo real, vívido, que cuando el cristianismo se hace común, que cuando el cristianismo se hace cómodo, que se hace la religión de todos, que no hay ningún problema en ese sentido. Así que en ese sentido yo creo y considero que es muy importante que cada uno de nosotros personalmente examinemos nuestra vida y digamos de qué manera me está atacando el enemigo y cómo puedo yo mantenerme firme a pesar de los ataques del enemigo. Sigue diciendo el versículo 111. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi salvación. Por heredad. ¿Quiénes reciben la herencia? Bueno, cuando una persona muere, por lo general los hijos son los que quedan con la herencia. En este caso, Jesús murió pero resucitó. Él es Dios y Él nos deja una herencia, porque no somos sus hijos. Y esa herencia es la vida eterna. Pero acá dice que la heredad del salmista no es tanto la vida eterna, sino sus testimonios para siempre. ¿Y por qué pasa esto? Porque obviamente si nosotros queremos la vida eterna por heredad, tenemos que tener los testimonios por heredad también. La ley de Dios, sus mandamientos, son esos testimonios que nos ayudan a fortalecer nuestra conexión diaria con Dios, a pesar de los pesares. Así que sigue diciendo, por heredad he tomado tus mandamientos para siempre, porque son el gozo de mi corazón. ¿Ustedes creen que en el cielo vamos a vivir una vida de dolor, una vida eterna pero aburrida? ¿Qué tipo de vida vamos a vivir en el cielo? Aquí dice los testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. En el cielo vamos a vivir una vida llena de gozo, una vida llena de paz, de alegría, de felicidad. El cielo va a ser maravilloso. No va a haber algo malo en el cielo, no va a haber aburrimiento, no va a haber dolor, no va a haber muerte. El cielo es una maravilla y vamos a vivir en perfecto gozo y armonía. Y yo estoy seguro que aunque a ti tal vez te pueda sonar en este momento como muy falso, o tal vez muy aburrido porque tú necesitas algunos momentos de tristeza, no, tú no necesitas ningún momento de tristeza. Imagínate tú un momento de gozo. Y no me refiero a alegría o felicidad, son dos cosas muy diferentes. El gozo es una satisfacción plena, es sentirte completo, seguro, feliz en el sentido lleno, que no te hace falta nada. Eso es el gozo que Dios promete darte. No te vas a sentir un vacío dentro de ti, no vas a sentir que aunque buscas de Jesús todavía tu vida está en luchas. No, vas a sentir la paz que solamente Dios puede dar, y ese es el gozo que está prometiendo acá la cita cuando dice que por heredad he tomado tus testimonios para siempre. Esos testimonios nos dan el gozo, porque son el gozo de mi corazón. El último versículo dice, mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. ¿Se dan cuenta de eso? Yo no sé cómo lo lidian ustedes con esto, pero cuando nosotros decidimos voluntariamente decir, Señor, hasta el fin, no importa lo que pase, hasta el fin voy a estar firme en los caminos de Dios. Dios escucha y nos ayuda a cumplir la palabra. No se trata de prometerle a Dios y después querer vivir nuestra vida, no.
prometerle a Dios y avanzar en el nombre del Señor. Decir, Señor, quiero vivir una vida recta, una vida pura, hasta el final, Señor, ayúdame. Y Dios nos da esa fortaleza, Dios nos va a dar la valentía que necesitamos para mantenernos en el camino correcto. En mi vida personal, yo le hice esa promesa a Dios. Yo dije, Señor, yo no sé cuántas veces me voy a caer en el camino, pero independientemente de las veces que yo me caiga, te prometo que yo me voy a levantar, o voy a hacer lo posible humanamente para levantarme. Pero ayúdame, Señor, sálvame. Es lo único que pido, sálvame. Ese tipo de actitudes yo creo que a Dios le agradan, porque veo un corazón sincero, un corazón que está dispuesto a pesar de sus caídas, a pesar de sus fracasos, mantenerse en la lucha de la vida cristiana. Y eso es una gran bendición, porque personalmente yo he visto cómo se da un crecimiento espiritual que nos ayuda a fortalecer nuestra fe en Dios, nos ayuda a mirar las cosas, a dar el nombre al pecado que le corresponde, a ver lo lindo de la creación de Dios y a ser más humildes cada vez y más sumisos ante la voluntad de Dios, porque sabemos que en nosotros no se encuentra nada bueno a menos que no sea por Cristo Jesús y su influencia. Así que cuando inclinamos nuestro corazón a cumplir los estatutos de Dios, estamos voluntariamente abriendo nuestro corazón a la influencia del Espíritu Santo, y por eso podemos decir hasta el fin. No quiere decir que va a haber un fin para nosotros. Tal vez un fin temporal, vamos a dormir, tal vez, pero nuestro fin será infinito, sin fin, porque vamos a estar viviendo en la vida eterna. Así que un breve resumen: la palabra de Dios es quien nos ayuda, nos capacita, nos muestra el camino correcto y avanza con nosotros paso a paso. No es como que la lámpara está puesta en un lugar y nos va alumbrando el camino en una sección, no. Constantemente tenemos que llevarla en la mano y vamos alumbrando nuestros pies para no tropezar con piedra, para no caer en ningún hueco ni nada por el estilo. También la aflicción que nosotros podemos pasar nos puede llevar a tomar ciertas decisiones, a jurar ciertas cosas que después nos arrepentimos. De la misma manera, la alegría extrema nos puede ayudar o perjudicar en ese sentido. Los sacrificios voluntarios que nosotros le damos a Dios tenemos que procurar que sean agradables. No solamente que sean agradables para nosotros, sino que sean agradables para Dios, de acuerdo a lo que está en la palabra de Dios. Después dice que aunque los enemigos nos pongan lazos o pruebas, nuestra vida tiene que estar firme en las cosas de Dios, firme en las cosas espirituales. Y obviamente nosotros obtenemos por heredad lo que Dios nos da, porque somos hijos de Dios. Y por último, inclinemos nuestro corazón por completo a cumplir la palabra de Dios. El desafío para hoy es que si tú en tu corazón quieres mejorar tu relación con Dios, por favor, decídelo hoy. Tú, Señor, prometo mantenerme en tus caminos, prometo buscar de tu verdad. Dios escucha las oraciones y Dios te va a ayudar a cumplir esa promesa. Y si en algún momento falla, promete que te vas a levantar. Porque lo que tú digas, lo que tú te propongas, Dios te va a ayudar a cumplirlo cuando es para tu propio beneficio. Vamos a hacer una oración para que Dios nos ayude y nos capacite y nos dé lo que necesitemos para mantenernos siempre en contacto con Él. Señor, gracias porque en tu amor nos has hablado hoy nuevamente. Hemos entendido que tu palabra es como una lámpara que nos guía, que a veces juramos o prometemos sin haberlo hecho, pero ayúdanos a que nuestra palabra tenga validez, Señor. Si en algún momento pasamos por situaciones adversas o pruebas, que nuestra mirada se mantenga siempre en la recompensa eterna que tú nos has preparado. Gracias por tu amor, gracias por tu perdón, gracias por tu paciencia y tu misericordia en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchísimas gracias, Dios le bendiga y mañana continuaremos con la letra Samek.